Dicen que los monstruos no existen, pero a veces se esconden en el lugar más inesperado, no en la mirada de un criminal tatuado y violento, sino en el rostro amable y frágil de una abuela. Hoy te voy a contar la historia real de Tamara Samsonova, conocida como la abuela destripadora o la Baba Yaga de San Petersburgo. Una mujer aparentemente normal que terminó siendo acusada de asesinatos brutales, desmembramientos e incluso hasta de canibalismo. Tamara nació en el año 1947 en la región de Krasnoyarsk. Durante décadas llevó lo que parecía ser una vida tranquila. Se mudó a San Petersburgo, se casó y trabajó en un hotel. Nada parecía fuera de lo normal, pero en 2005 su esposo desapareció. Nunca más volvió a saberse nada de él. Ese fue el primer misterio que rodeó su vida. Nadie sospechó de Tamara, pero con el tiempo los investigadores creen que pudo haber sido su primera víctima conocida, pues sus vecinos y las personas cercanas a ellas que le preguntaban por su esposo, ella decía que se había ido con una joven y nadie más le tomó importancia. En el 2003, Tamara le decía a sus allegados que quería empezar a alquilar una habitación de su departamento, ya que se sentía muy sola. Y así fue, ella empezó a alquilar su habitación. Pero aquí había un pequeño problema. Todos sus inquilinos no duraban mucho estando en su domicilio. Ellos desaparecían misteriosamente y ella ponía excusas, se inventaba historias rebuscadas que a la final, como ella era una persona mayor, pues la gente le creía. Con el paso de los años, Tamara se convirtió en una mujer mayor, jubilada, solitaria, que parecía vivir de manera tranquila en su apartamento. Pero detrás de esta rutina se escondía una compulsión asesina que, según los investigadores, podría haber durado más de 20 años. Su modus operandi se descubrió con crudeza en el año 2015, cuando la policía encontró restos humanos en las cercanías de su edificio. Lo que parecía un hallazgo aislado se convirtió en la apertura de una caja de Pandora. Todo comenzó con el asesinato de su amiga y vecina Valentina Ulanova. Tamara le pidió a Valentina que la alojara en su departamento por un tiempo, ya que el suyo estaba siendo renovado. Valentina aceptó y durante algunos meses vivieron juntas. Al principio todo parecía normal, pero con el tiempo surgieron tensiones y discusiones por cuestiones de convivencia. Finalmente, Valentina le pidió a Tamara que se marchara. Para la mayoría de personas eso hubiera sido una molestia o un problema de amistad, pero para Tamara fue una ofensa imperdonable. En lugar de irse, planeó su venganza. Esa misma noche preparó una ensalada con pastillas para dormir y se la sirvió a Valentina. Cuando la mujer cayó inconsciente, Tamara la atacó y la mató de varias puñaladas. Luego, con una calma aterradora, comenzó a desmembrar el cuerpo en el baño. Con el cuchillo y una sierra fue cortando extremidades y separando partes del cadáver, que envolvió en bolsas de plástico. Durante varias noches salió de la casa arrastrando bolsas de basura que en realidad contenían los restos de su amiga, y los fue arrojando en diferentes lugares de alrededor del edificio. 2 días después, un residente del barrio encontró una cabeza humana y varias extremidades en una zona cercana. La policía fue llamada de inmediato y el hallazgo desató una investigación que rápidamente condujo a la puerta de Tamara. Las cámaras de seguridad del edificio le mostraban en varias ocasiones sacando bolsas pesadas, y los testigos confirmaron que la víctima había vivido con ella hasta el momento de su desaparición. Cuando la policía entró al departamento, encontró mucha sangre, utensilios ensangrentados y, lo más perturbador, los diarios de Tamara. En esos cuadernos escritos durante años, ella relataba con detalle varios asesinatos. Confesaba haber matado a su marido y a inquilinos que alguna vez se quedaron en su casa, e incluso a pacientes de hospitales donde trabajó como enfermera voluntaria. La policía se quedó atónita al leer la naturalidad con la que describía los crímenes, como si fueran simples tareas de la vida diaria. Incluso hablaba de rituales oscuros que mencionaba con fragmentos en varios idiomas, lo que le dio a pensar que tenía influencias de libros ocultistas o que al menos buscaba darle un tinte mítico a sus actos. En total, se sospecha que Tamara Samsonova podría haber matado al menos 11 personas, aunque ella misma dio a entender que podrían ser más. Su caso fue tan impactante que los medios rusos comenzaron a llamarla la abuela asesina y la Baba Yaga, en referencia a la figura mitológica de la anciana caníbal que devoraba niños en los cuentos de eslavos.
La comparación era inevitable, la mujer de apariencia frágil y edad avanzada que escondía un monstruo dentro de sí. Durante su juicio, Tamara no mostró remordimiento, al contrario, se la veía tranquila, sonriendo en ocasiones, como si todo lo que estaba ocurriendo le resultara indiferente. Declaró que estaba cansada de vivir y que prefería pasar el resto de sus días en prisión. Cuando se le preguntó por qué había matado, simplemente dijo que era algo que necesitaba hacer. Esa frialdad heló la sangre no solo de los presentes en la corte, sino de millones de personas que siguieron el caso en todo el mundo. En diciembre del 2015, Tamara fue enviada a un hospital psiquiátrico para ser evaluada. Los médicos determinaron que sufría un trastorno mental grave y que presentaba un peligro para la sociedad. Nunca enfrentó un juicio formal por todos los asesinatos que se le atribuyeron, pero la evidencia de sus diarios y los restos encontrados dejaron en claro que no se trataba de simples imaginaciones. La historia de Tamara Samsonova abre muchas preguntas inquietantes. ¿Cómo pudo una mujer de edad avanzada llevar a cabo asesinatos tan brutales durante tanto tiempo sin ser descubierta? ¿Cómo logró desmembrar cuerpos y deshacerse de ellos sin levantar sospechas en su vecindario? ¿Qué motivaciones reales la impulsaban? Algunos psicólogos creen que se trataba de una mezcla de psicopatía, narcisismo y una necesidad de control extremo sobre las personas de su entorno. Otros apuntan a que los crímenes tenían un componente ritualístico, ya que en sus diarios aparecían frases relacionadas con la magia negra y el ocultismo. Lo cierto es que más allá de cualquier explicación clínica, el caso de Tamara nos obliga a reconocer la vulnerabilidad de la vida cotidiana. Sus víctimas no eran desconocidos encontradas al azar en la calle, eran personas cercanas, su esposo, sus amigos, sus inquilinos y sus vecinos, es decir, gente que confió en ella, que la recibió en su casa y que la trataba con normalidad. Esa es quizás la lección más perturbadora de su historia, que a veces los monstruos no se ocultan en lugares lejanos ni en figuras estereotipadas de asesinos aterradores, sino en la vecina de al lado, en alguien que parece inofensivo, pero que en su interior esconde impulsos oscuros capaces de las peores atrocidades. Con el paso del tiempo, se figura que se convirtió en un mito moderno dentro de Rusia. Algunas la comparan con asesinos seriales famosos, pero lo que distingue es la combinación de su edad, su género y su forma de operar. Mientras muchos criminales actúan por motivaciones sexuales o económicas, Tamara parecía hacerlo por necesidad interna, una compulsión que no buscaba beneficio material, sino simplemente cumplir con un impulso asesino. Hoy, a más de sus 70 años, sigue internada y su nombre continúa generando escalofríos cada vez que se la menciona. El caso permanece como un recordatorio de que la maldad puede presentarse en formas inesperadas y que la confianza ciega en las apariencias puede ser peligrosa. La historia de Tamara no es solo un relato de crímenes sangrientos, sino también una reflexión sobre el lado más oscuro de la naturaleza humana. Nos obliga a preguntarnos qué lleva a alguien a traspasar todas las fronteras morales, a matar a quienes debería querer o al menos respetar, y a convivir con el secreto durante años como si nada hubiera pasado. Nos enfrentan al miedo profundo de descubrir que la persona que creíamos conocer en realidad era un monstruo. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete para llegar a más gente. Sin más, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.